Cuando dioses malignos invaden el planeta Tierra, unos valientes guerreros conocidos como caballeros aparecerán. Es hora de que estos jóvenes caballeros emprendan un nuevo camino para crear su propia leyenda. Los Caballeros del Zodiaco Omega. El valor y toda mi fuerza me pondrán de pie. Escuché y aquella voz no me dejó caer. Sé bien a dónde debo ir, hoy mi fuerza me impulsó a seguir. Y es que el milagro no ocurrirá si dejo de luchar. Se acabó todo temor que había en mi interior. Su poder no fue más fuerte que mi gran valor. No perderé. No quiero ya sentir la oscuridad, una mirada me ha inspirado a resistir. Te miré, Pegaso, abra al fin tus alas. Se incendia, hacer ver de nuevo tu cosmos, que tu fuego ya no se extinga nunca jamás. Se incendia, venga atrás a ese no por fin tu victoria y tu valor. Si Omega anhela ser, hoy te harán vencer. Continuando así su camino mientras el reloj de la guerra marcaba por fin su 10ª hora. Sin embargo, al no haber caballero en la casa de Acuario, los jóvenes continuarían directamente hacia la casa de Piscis. Y así, con 2 horas restantes, los jóvenes lograrían entrar por fin a la 12ª casa, estando preparados para cualquier enemigo que apareciera, hasta que llegarían a un cuarto oscuro, donde una luz iluminaría al caballero dorado, presentándose así ante ellos Amor de Piscis, quien los felicitaría por haber llegado tan lejos y estar justo a tiempo para la obra final. Pero antes de continuar, su atención sería llamada por alguien más que se encontraría ahí, siendo este ni más ni menos que Ichi de Hydra, por lo que los jóvenes exaltados cuestionarían su presencia ahí, explicando Ichi que luego de su fracaso en la protección de una de las ruinas, la señora Medea lo nombró ayudante de Amor, y es algo así como su sirviente personal, por lo que él estaba ahí para ayudarle en todo lo que necesitara, y él no se manchara las manos. Pero los chicos ya sabrían que esto era una mentira, así que harían como que creían la mentira, actuando indignados. Pero harto de tanta plática, Amor decidiría empezar con los preparativos para el acto final, creando una barrera de energía que dividiría a los chicos, dejando de un lado a Koga y a Yuna, y del otro a los demás, que intentarían romperla, pero sin éxito. Así que Koga se lanzaría a pelear, pero Ichi lo interceptaría, paralizándolo con su veneno para que Amor, usando su cosmo, pudiera crear una especie de prisión oscura, donde atraparía a Koga. Ichi le pediría disculpas, pero necesitaba confirmar algo, explicando a Amor que esa prisión solo podía ser destruida por alguien sumamente poderoso o por un cosmo especial de cierto color oscuro, pero Yuna se lanzaría a atacarlo para deshacer todo lo que había hecho, pero Amor la esquivaría mientras le expresaba lo feliz que estaba de verla, preguntando si había ido hasta ahí para verlo, pero esta seguiría atacándolo sin entender sus palabras, hasta que este tomaría su pierna, elogiando su hermosa y fuerte figura, pero Koga en ese momento elevaría su cosmo, exigiendo que no la tocara, haciendo temblar las estacas oscuras, pero sin ser suficiente para liberarse, mientras Amor, al ver su reacción, seguiría elogiando a Yuna, mientras esquivaba sus golpes, haciendo como si estuvieran bailando, para, al estar satisfecho, pedirle a Yuna que se quedase a su lado para siempre, ya que no podía soportar más el inmenso amor que sentía por ella, pero esta con desagrado y molestia lo rechazaría, ya que jamás podría estar con alguien tan odioso como él, además de que ni siquiera lo conocía, pero Amor, poniéndose más cerca de ella, diría que eso no importa, ya que él la estuvo observando durante las 12 casas y quedó fascinado ante el porte de guerrera que tenía, siendo la mujer perfecta para él, mientras Koga seguía exigiendo que no se le acercara y los demás también intentaban pasar la barrera, así que por todo el ruido Amor se molestaría, pidiéndole a Yuna que esperara mientras daba inicio a la obra, aumentando su cosmo y gritando que nuevamente los reyes de la guerra se levantaran para servir a su señor, mientras detrás de Ryujo y los otros aparecían unos círculos de los cuales empezarían a salir Baco, el rey de la destrucción, Vulcano, el rey del asesinato,
Priam, el rey de la estrategia, y Rómulo, el rey de la lucha, los 4 gladiadores más poderosos al servicio de Marte, con una fuerza que superaba incluso a la de un caballero dorado, contándoles a Amor cómo hace 16 años ellos pelearon contra Sella, Atena y los demás, logrando sostener una batalla contra los 5 santos legendarios, hasta que estos, con ayuda de Atena, lograron dañarlos de gravedad, hasta el punto de tener que dormir por varios años para recuperarse, siendo la hora de que regresaran para cobrar venganza, ordenando que empezaran con el acto final, respondiendo a su orden, expulsando sus cosmos con tal magnitud que lograrían cambiar el terreno de combate en el que se encontraban los demás, y al sentir el descomunal poder que emanaban, Ryujo le pediría a Soma que no peleara, ya que en su estado actual no podría hacer nada, pero este se negaría, reclamándole que no lo menospreciara de esa forma, ya que él era un caballero, y si debía morir lo haría. Así que los 3 se prepararían, exclamando a Ryujo que más que nunca debían usar todo lo que tenían, lanzándose al combate, sosteniendo un combate a duras penas con cada uno de ellos, usando todo lo que te habían aprendido hasta el momento, esperando que su cosmo pudiera llegar a superar al de ellos en algún momento, mientras Yuna, al presenciar que sus amigos estaban en peligro, continuaría atacando a Amor, quien se sentaría para ver el espectáculo, haciéndole ver a Yuna que Cassandra ya se lo dijo antes, pero debía aprender a ser más femenina y a no perder la compostura, mientras esta, enojada por sus palabras, lo atacaría varias veces con su destello rodante de águila, siendo detenido, por lo que al ver que no se calmaría, Amor usaría psicocinesia para de forma gentil hacerla caer a su lado, ya que no quería hacerle daño y solo quería disfrutar de su obra junto a una chica hermosa, paralizando su cuerpo, mientras Koga, más enojado, exclamaría que lo haría pagar por todo, pero Amor le diría que él es el gran protagonista de la obra, en la cual deberá elegir un camino, ya que, como recordará, la trampa en la que estaba solo podía desaparecer con un gran poder o un cosmo peculiar que es justo el que él oculta en su interior. Solo debe dejarlo salir y sería libre de ir a ayudar a sus amigos como de pelear con él, pero la elección era suya, mientras Koga reflexionaba sobre si creerle o no, pero no podía dejar que sus amigos murieran, a lo que los demás le gritarían que no debía hacerle caso, ya que no podía dejarse consumir por la oscuridad y debía confiar en ellos, sus amigos, que derrotarían a los reyes e irían a apoyarlo. Así que Koga haría caso a sus sentimientos, decidiendo confiar en ellos, pero en voz baja Ichi le diría que no lo hiciera, para Amor con burla elogiar su gran amistad, pero preguntando si de verdad podía confiar en una bola de débiles, ya que si podía sentir los cosmos la diferencia era mucha, necesitando de un milagro para ganar, pero eso ya era decisión de él, si dejaría que sus amigos perdieran la vida por pecar de confiado, mientras estos con cada instante que pasaba iban perdiendo fuerzas, recibiendo más y más daño, que incluso sus armaduras empezarían a resentir, siendo el escudo del dragón el primero en agrietarse, marcando así el inicio de la masacre hacia los pobres jóvenes, mientras Amor solo reía de diversión y Koga empezaba a dudar si de verdad podrían vencer, pero en ese momento aquel extraño espacio sería sacudido por un cosmo gigantesco, entrando Eden, preguntando dónde estaba el encargado de cuidar esa casa, mientras los reyes se preparaban para atacarlo, pero Amor los reprendía, ya que él era el hijo de su señor, arrodillándose al instante frente a Eden, quien caminaría hasta la barrera que dividía el lugar, dejándolo pasar a Amor, quien lo recibiría cordialmente, ofreciéndole que se sentara a ver la obra, pero Eden con molestia le exigiría que le dijera quién era, ya que no tenía conocimiento de él, así que Amor se presentaría ante él, afirmando que era un leal sirviente de su padre y sobre todo de su querida hermana Medea, dejando sorprendido a Eden y a Ichi, ya que eso significaba que era su tío, pero sin darle tantas vueltas, este se lanzaría a atacar, ya que si estaba del lado de sus padres era su enemigo, al que debía vencer, pero Amor detendría su ataque con facilidad, volviendo a intentar otro ataque, recibiendo otro de parte de Amor, quien le cuestionaría si eso era todo lo que su dolor, tristeza y frustración podían hacer, ya que de verdad era patético para el príncipe del Nuevo Mundo, y si de verdad quería tener un poder mayor, debía olvidar todas sus emociones y ser alguien frío y despiadado, solo así podría alcanzar la fuerza que tanto anhelaba, pero Eden no haría caso a sus palabras, volviendo a atacar, siendo evadido otra vez y golpeado por Amor, quien le exigiría que dejara de pelear, ya que no quería hacerle más daño al preciado hijo de su hermana,
pero este no podría rendirse ahora que estaba a un solo paso de llegar hasta su padre y cumplir con la promesa que le hizo a su hermana, elevando su cosmo, atacando con todas sus fuerzas, pero Amor resistiría su ataque mientras se daba cuenta que los reyes habían vuelto a atacar a los tres jóvenes, diciendo con tranquilidad que no jugaría más con él porque debía seguir viendo su obra, apareciendo rápidamente frente a Eden, lanzándole un ataque de oscuridad que lo dejaría fuera de sí, para después usar su cosmo para crear unos anillos con los que atraparía a Eden en una pared, volviendo con Yuna y preguntándole a Koga si de verdad no haría nada por sus preciados amigos que ya no resistirían mucho más, comenzando a dudar, ya que hasta Eden había sido vencido, además de que ya una vez pudo controlar ese cosmo maligno, así que debía poder resistirlo, pero entonces recordaría que Ichi estaba ahí, mirándolo como si pidiese que lo ayudara, pero moviendo sus labios le querría decir que lo hiciera, dejando a Koga confundido, puesto que ya sabía que él estaba de su lado, pero no entendía por qué él también estaba alentando a que despertara ese poder, comenzando a llenar su cabeza de incertidumbre, mientras escuchaba a la lejanía los gritos de dolor de sus amigos, pero sus pensamientos serían interrumpidos por Eden, quien recobraría la conciencia, recriminándole qué estaba haciendo, cayendo en la desesperación sin pelear hasta el final con su verdadero poder. ¿O era acaso que de verdad, como le dijo en la casa de Virgo, ya se había perdido a sí mismo por el poder oscuro? Y si era así, entonces era una vergüenza, tanto como caballero como hermano de su amada, ya que debía reconocerle que de él aprendió a ya no rendirse, no sin antes darlo todo, liberándose de las ataduras de Amor, exigiéndole que continuaran con el combate. Así que decidiría ir otra vez, porque su hermana también le había encargado que le enseñara algo de disciplina a su sobrino, mientras Eden, decidido a acabar con él, aumentaría su cosmo, accediendo al séptimo sentido y atacando con su destructor de Orión, el cual muy apenas lograría mover unos metros a Amor y hacerle unos rasguños, mientras Ichi se acercaba a preguntarle si debía usar su veneno en él, pero Amor no aceptaría, ya que debía darle una lección de vida, mientras Eden aún estaba incrédulo, ya que hasta Fudo tuvo que defenderse de ese ataque, pero en un instante Amor llegaría hasta Eden, lanzándole varios golpes, mientras le hacía ver todos los fallos que tenía hasta dejarlo tendido en el suelo, haciéndole ver que los sentimientos que llevaba lo estaban volviendo débil, pidiéndole que viera a los otros tres que estaban detrás de él, para darle como ejemplo que todos ellos no estarían sufriendo así si no se hubieran dejado llevar por sus sentimientos, empezando por Soma, quien por su orgullo y amistad entró al campo de batalla sin un brazo, cuando bien hubiera podido dejar a los otros dos para salvarse, continuando con Haruto, quien poseía gran técnica y estrategia, pero le faltaba ego para enfocarse solo en él y dejar de preocuparse por los otros, y por último Ryuho, quien era el más completo de ellos, pero estaba pecando de confiado al dejar que su armadura y escudo pelearan en vez de él e ir de frente, mientras estos, entre su dolor, empezaban a cuestionarse si acaso tenía razón, ya que Soma, de haberse ido, hubiera podido descansar para después volver con fuerzas y ayudarlos. Haruto podría haber engañado a uno de los reyes y con esfuerzo dejarlo fuera de combate, y Ryuho, tal como dijo, estaba sobrecargando mucho su armadura y no estaba dando su 100%, para finalizar Amor con que todas esas emociones y sentimentalismos hacen a uno débil e incapaz de usar todas sus capacidades, hasta incluso Eden, quien estaba cargando con el dolor de haber perdido a su amada, con el pesar de que no pudo ayudar a su hermana cuando lo necesitaba, y con el dilema de cómo enfrentar a su padre, tanto así que se parecía a su iluso maestro, el cual quería hallar las fuerzas en su orgullo, pero al final él lo aplastó, preguntando a Eden de qué hablaba. Así que Amor le revelaría cómo hace unas horas atrás él se encargó de matar a Van, mientras Eden caía en cuenta de que fue en ese momento cuando estaba en la casa de Escorpión con su hermana, mientras Amor seguía burlándose de lo pésimo rival que fue. Pero entonces del otro lado un cosmos ardiente llenaría el lugar, llamando la atención de los reyes, mientras una voz le pedía a Amor que repitiera lo que acababa de decir, preguntando quién era, mientras iba entrando Kagajo, envuelto en llamas oscuras, que consumían todo a su paso, mientras Amor lo recordaría como el lacayo de Eden, además de recordar que también había sido entrenado por Van, así que con más ganas volvería a burlarse, esta vez con el hecho de que fue tan patético que se denigró a ser un traidor por partida doble, que no pudo ni salvar su orgullo como guerrero,
mientras Kagajo seguía acercándose sin cambiar su expresión, hasta que Bako le lanzaría un puñetazo que este lograría parar, mientras al mirarlo lo recordaría como aquel que hace años lo derrotó. Así que con una sonrisa diría que al fin podría vengarse, mirando a Koga y Kagajo exclamando a ambos que más les valía ya no estar ahí cuando terminara, o de lo contrario él los mataría, empezando a intercambiar golpes con el Rey de la Destrucción, logrando mantener un combate donde sorprendentemente este lograría hacerlo retroceder, mientras Haruto les daba esperanzas a los otros dos para que siguieran luchando, ya que ahora estaban parejos, volviendo a levantarse y seguir luchando, mientras Eden, también tomando fuerzas, volvería a atacar a Amor con su máximo poder, mientras le recalcaba a Koga que ya saliera de ahí para que pudiera mostrar esa maldita esperanza de la que tanto hablaba, empezando a hacer retroceder a Amor, quien al ver que su obra estaba tomando otro rumbo que no quería, despertaría su poder oscuro, atacando a Eden para dejarlo en el mismo estado, pero ahora usando ese poder oscuro para atarlo y con seriedad ordenarle a los reyes que mataran a esos mocosos, empezando estos a elevar su poder de forma descomunal,